creación de la malla compuesta. La creación de la malla entonces la hacemos a partir de los datos que tenemos directamente en la región que ya definimos. Para la malla debemos analizar unos elementos básicos, unos conceptos generales, y es que cuando vamos a hacer un mallado para representar un modelo, las mallas están compuestas de varias partes. Tenemos primero un punto central, no necesariamente es el centro geométrico de la entidad, es un punto sobre el terreno que se localiza más o menos en la mitad de las elevaciones, por eso no está en el centroide geométrico. En algunos casos, cuando es muy plana, la superficie representada en la celda queda justo en el centro, pero no generalmente está en el centro. Otro elemento que tiene una celda de mallado es las caras. En RAS, cuando estamos en zonas perimetrales, el modelo puede definir hasta 8 caras, pero en algunos casos él define más de 8, generando un error en la celda definida que hay que corregir. Entonces, máximo en RAS podemos tener 8 caras. Si tenemos más de 8, debemos fraccionar manualmente la celda en 2 celdas nuevas que tengan menos de 8 caras. Y también las celdas, digamos que acá tenemos una celda regular, las celdas tienen puntos de esquina donde arranca una cara. No necesariamente en estos puntos de cambio de dirección vamos a tener un punto de cara de celda. Esta cara de acá puede tener solamente este punto inicial y este punto final en este modelo, pero esto es una cara interna de la celda. Estos serían los puntos donde inicia toda esta composición de esta cara. Acá hay un esquema adicional, entonces tenemos el punto central, las esquinas de celda y tenemos los laterales. ¿Qué hace cada celda? Entonces cada celda lo que hace es como tomar un vaso y incisarlo en el suelo, en una arcilla. Entonces lo que hacemos es cortar y analizar el terreno. Acá tenemos el terreno, entonces vamos a poder analizar el volumen que está en el terreno, cuánto es la elevación máxima hasta la cota máxima de terreno en esa cara, la cota mínima, cuánto volumen podríamos almacenar, la pendiente que tiene cada una de estas caras. Con esto y con los análisis de cada una de las celdas vamos a poder analizar la transferencia entre celdas por gravedad en las ecuaciones de energía. Entonces acá, una vez tenemos todas las propiedades de estas celdas y sus caras, el modelo ya puede saber cuál sería la transferencia primaria entre celdas. Si esto está más alto que esto y esto está más alto que las de alrededor, pues va a transferir de esta forma. Pero eso no es durante todos los instantes de tiempo, porque si tengo un transitorio que se está devolviendo, va a cambiar la transferencia. Eso lo vamos a poder ver en el modelo 2D. Transferencias y zonas donde no solamente la pendiente tiene, digamos, el parámetro dominante para la transferencia. Si tenemos un flujo que se devuelve, un transitorio, pues va a cambiar la dirección de transferencia. Dicho eso, entonces ya sabemos que las celdas tienen un punto central, unas caras como tal, y que máximo vamos a poder tener 8 lados por cada celda. Una vez hacemos eso, debemos ir a geometrías y debemos crear una geometría para empezar a trabajar. Acá entonces vamos a ir a geometrías, vamos a crear una nueva geometría desde cero. Podemos colocarle GECRAS 2D como nombre y podemos colocar que esto es sinuoso. Listo. Una vez creamos nuestra geometría, vamos a ir a áreas 2D, las tenemos justo acá, vamos a activarlas y por acá vamos a tener algo que se llama perímetros. Entonces en perímetros vamos a dar botón derecho, vamos a iniciar la adición del perímetro. El perímetro se puede dibujar manualmente, si yo quiero lo puedo hacer de esta forma, no pasa nada, lo puedo hacer manualmente, colocarle nombre perímetro 1, pero va a ser un perímetro muy irregular. Entonces lo que vamos a hacer es seguir el trazo que hicimos del eje de valle, de hacer el tema de la aferencia con una banda de 700 metros. Se lo vamos a borrar. Simplemente lo seleccionan, lo suprimen y ya lo eliminamos. Para agregar un perímetro que ya esté hecho, que esté exportado como shapefile, vamos a dar botón derecho a perímetros, vamos a ir a las propiedades, estas son las propiedades de visualización, vamos a ir a entidades, a features, y acá en features vamos a hacer la importación de ese perímetro. En la parte inferior hay un botón para importar, de aquí vamos a tomar el GECRAS 2D, pero las formas las tenemos directamente acá en datos tema 5. ¿Qué podemos hacer? También podemos hacer un cambio acá en el modelo para que todo nos quede dentro de una sola carpeta. Podemos crear una carpeta que se llame SHP y poner dentro de esa carpeta, voy a cerrar esto, todos los vectores que tenemos acá en shapefile. Todo esto lo vamos a necesitar para nuestro modelo. Tomamos todos estos elementos y los vamos a mover simplemente acá. Como tengo abierto unos elementos acá en el GIST, voy a cerrar el ArcMap, no voy a guardar esto. Voy a omitir los archivos de bloqueo de usuario porque no los necesitamos.
y ya tenemos acá todos los datos dentro del proyecto RAS. Es más fácil hacerlo de esta forma para tener todo integrado en una única carpeta. Dicho eso, entonces acá estamos en GRAS 2D, aquí ya tenemos la carpeta SHP, la que acabamos de poner, y vamos a utilizar el perímetro 0. Vamos a abrirlo. Inicialmente entonces él nos pide que definamos unos parámetros generales para la superficie. Aquí ya la podemos observar, ya está cargada a partir de vectores. ¿Qué podemos modificar? Podemos modificar cuál es la rugosidad que va a tener el modelo fuera de la zona de diseño. Aquí tenemos en el centro 0.018, 0.035 y a partir de este punto hacia afuera debemos asignar un valor. Entonces vamos a colocar para este modelo, aquí tenemos una llanura con pastos y alguna vegetación, vamos a ponerle 0.025. Acá hay unos elementos que es la tolerancia en el cálculo de los volúmenes, área mínima, tolerancia de dibujado en perfiles. Aquí tenemos todas las tolerancias que va a utilizar el modelo. El conteo de elementos, estos van a ser los nodos perimetrales, ya los vamos a analizar. Y acá es donde vamos a definir el tamaño que va a tener el mallado en X y en Y, y los cambios variables que vamos a tener en los bordes o internamente donde tengamos cambios de dirección. Y también tenemos la posibilidad de hacer un mallado hexagonal. Aquí ya podemos ir a representación y podemos analizar los nodos que tiene esa región. Estos son todos los nodos de dibujo que trajo directamente de la entidad geográfica. Y podemos analizar los puntos de dibujo. Estos códigos corresponden a las caras de borde. Recuerden que cuando pasamos a un shapefile se descompone la clotoide o el arco circular y nos quedan segmentos rectos. Entonces directamente dentro del modelo, en el archivo de datos científicos, él va a crear esta región y va a crearla con estos puntos y con estos nombres de caras, que son los que tenemos acá. Vamos a dejar apagado, vamos a dejarlo de esta forma. Esa simbología se puede modificar, ustedes pueden colocarle el color que quieran, acá en relleno y borde. Vamos a dejar los valores por defecto, que es este color que tenemos gris y morado. Una vez ya tenemos hecha la región, podemos detener, guardamos e internamente ya está guardada. En la parte inferior me dice hay un error, se no ha definido las celdas para ese mallado, está sin celdas. Bueno, para el espaciamiento, entonces lo que vamos a hacer es ir a perímetros. Vamos a volver a activar el editor, una vez ya lo guardamos para que quede almacenado en el archivo HDF. Volvemos a activar el editor y acá en perímetro podemos entonces editar las propiedades del área 2D para definir el tamaño de celdas de mallado. Vamos a ir acá a editar las propiedades del área 2D. El mallado depende de tamaño de la región que esté utilizando, de la resolución del modelo de terreno y también depende de la máquina que tenga para poder hacer la modelación. Aquí deberíamos tener ya todo el modelo de terreno con diques, encauzamiento, con el dragado, deberíamos tener todo, pero en esta clase también podemos hacer el dragado. Hay unos ejemplos de dragado que podemos hacer directamente acá en el RAD Mapper. Aquí se pueden hacer dragados directamente con geometrías 1D. Se genera una nueva superficie, se hace un ensamble de dos modelos de terreno y se hace la modelación. Lo mismo para los cauces laterales. Yo puedo tener el cauce sin los laterales entregando. Aquí también puedo cortar y colocar las estructuras y hacer un modelo combinado. Acá no es necesario rellenar esto porque esto al final en la operación minera va a desaparecer. Si tengo desbordamiento y todavía no hemos llegado con el corte acá, pues esto sería una zona inundable. Seguiría inundándose hasta la cota de remanso que se produzca en este cauce. Entonces esto no es necesario rellenarlo. Si es necesario, si vamos a modelar las naturales, dragar las zonas naturales de inicio de entrega. Eso sí es necesario. Listo, vamos a definir entonces para este ejemplo un mallado puede ser de 50 por 50. Una vez definimos el tamaño, acá podemos generar el mallado. El mallado es regular, no es una malla completamente estructurada. ¿Por qué? Porque las celdas de borde no son de 4 caras y no son de la forma regular de 50 por 50. Cuando definimos el tamaño del mallado 50 por 50, acá a la derecha nos van a aparecer el número de celdas que va a tener el modelo, 1613. El tamaño lateral va a ser más o menos de 51 metros. El tamaño en área, o el área va a ser 2596 metros cuadrados. La celda más grande va a tener 4113 en área y la más pequeña 2009, porque acá en las perimetrales hay unas que no quedan exactamente iguales. El valor de rugosidad del Manning característico, como no hemos definido regiones de uso del suelo, por defecto le podemos colocar 0.025. Acá podemos mirar todo el tema de las tolerancias que estaban allá en una tabla, acá las podemos cambiar. Estas tolerancias se pueden ajustar. Si yo quiero que sea más preciso que 3 milímetros, podría cambiarlo para la transferencia, pero en este tipo de modelos
Este tamaño dimensional es más que suficiente, esta resolución o estos valores de tolerancia que tenemos definidos acá. Profundidad laminar está definida en metros, decímetros está definida a 6 centímetros. Eso se puede cambiar, se puede ajustar. Damos OK. Con esta herramienta que tenemos acá podemos calcular todas las propiedades hidráulicas del modelo en cada una de las caras. Antes de hacer esto vamos a analizar un poco las caras perimetrales. Acá en el borde, si se dan cuenta, tiene 4 caras. Acá difícilmente van a encontrar celdas que tengan más de 8 caras porque no hemos refinado. En este modelo hay un problema y es: si tenemos celdas regulares y esto es curvo, pues esta representación no va a ser tan adecuada, esta representación que tenemos acá. Podríamos decir, no, pues hagamos entonces una malla más pequeña para poder de alguna forma solventar el tema de los cambios de dirección. Podríamos hacerlo, podríamos cambiar el tamaño, pero cambiar el tamaño significa más costo computacional. El RAS realmente no necesita que tengamos celdas tan pequeñitas para poder hacer los cálculos hidráulicos de forma correcta, porque lo que hace es analizar toda la volumetría que está debajo de esta celda que tenemos acá. Si yo tomo esta celda, acá puedo detener la edición, puedo seleccionar perímetros. Si le doy botón derecho y selecciono esta celda, él me va a permitir analizar todos los paramétricos relacionados con todo el volumen que hay debajo de esta celda. En cuanto al costo computacional, en la guía de clase, que hay un ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un mallado de 100 metros, de 50 y de 25? ¿Cómo cambia el costo computacional del modelo? Acá tendríamos que modelar con 451 celdas, acá con 1613, acá con 6108. Eso se vuelve exponencial a medida que vamos reduciendo el tamaño y se va a demorar más el modelo calculando. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer pruebas de mallado colocando celdas muy pequeñas, muy grandes, con celdas en mallas casi estructuradas completamente, y pueden hacer pruebas de modelación y analizar mapas de velocidad y cortante y verificar si realmente en este modelo 2D tiene un cambio significativamente alto con respecto a celdas pequeñas o celdas grandes. El RAS lo que hace es utilizar un análisis específico de todo lo que sucede debajo de cada una de esas celdas y sus caras. Estas son las geometrías típicas que podemos encontrar en esta herramienta. Celdas regulares, las celdas también pueden ser rectangulares, yo puedo cambiar el de X, hacerlo diferente al de Y. Podemos tener celdas irregulares, y cuando definimos el tamaño de celda, si las voy a definir hexagonales, el tamaño de cada una de estas caras va a ser de X medios, el tamaño que defina en dx sería la mitad de ese tamaño. Hagamos una verificación. Entonces miremos qué pasa si en perímetros, al editar la geometría y entrar a las propiedades, yo coloco celdas, por ejemplo, de 5 metros. Miren lo que va a pasar acá. Vamos a generarlas. Acá me dice actualmente hay 1613, quiere volverlas a regenerar. Este proceso es irreversible. Una vez yo defino el mallado, ya no puedo devolverme al anterior. Se sobrescribe en el archivo HDF. Con este mallado ustedes dirían, pues este mallado está muy bien, porque miren, acá podemos mejorar el tema de representación en curvas con un mallado tan pequeño, pero necesitamos 146.000 celdas. Es como tener 146.000 secciones transversales multiplicado por el número de caras de celdas. Si multiplicamos esto por 4, es como si tuviéramos ese número de secciones transversales en un modelo 1D. Computacionalmente esto se vuelve muy complejo, muy pesado de resolver. Para simplificar este problema, entonces hay varias soluciones. Vamos a trabajar con celdas, por ejemplo, de 25 metros o de 50 metros. Trabajemos con celdas de 50, que son celdas grandes. Vamos a volver a recalcular. Vamos a analizar las propiedades que tiene una celda en este modelo. Cuando estamos trabajando entonces en este tipo de modelos, una vez yo termino la edición, yo ya puedo analizar lo que pasa en esta celda. Entonces miren, es una celda del sinuoso, tenemos acá un pedazo del talud derecho de ese cauce dominante. Entonces acá yo puedo mirar cómo son los cambios del volumen con respecto a la elevación en esa celda en particular. Él hace el cálculo internamente y él puede analizar en esa celda cuál es el cambio volumétrico. Quiere decir que cuando va a hacer el cálculo hidráulico, él tiene en cuenta el cambio en la volumetría en función de la altura para hacer el cálculo hidráulico antes de hacer la transferencia a la siguiente celda. Se puede mirar como tabla y se puede mirar como gráfica, como está acá lo podemos observar. Cota máxima a la que llega esta celda, entonces acá en la tabla nosotros podemos evaluar que tenemos 6740, que es acá arriba, en este punto. El punto más bajo está por acá en algún lugar, solo podríamos ordenar
Tenemos 65,844 acá en algún lugar en este plano, pero eso está inclinado, lógicamente, entonces debe ser un punto por acá. El punto más bajo debe estar por acá, esto va cayendo. Y aquí están los cálculos volumétricos. Entonces esta celda podría almacenar hasta 3.374.9 metros cúbicos hasta esta cota alta. Por transferencia, eso es lo que podríamos almacenar. Pero cuando hay sobreelevación, hay que sumarle ese prismático, que sería un volumen regular hacia arriba, de acuerdo a la sobreelevación que tengamos de lámina de agua una vez superemos este valor de elevación, 6740. ¿Qué más puedo mirar? En la celda yo puedo mirar también el cambio en las caras en función de la elevación. Más fácil lo puedo hacer, me paro en la cara que quiero analizar, digamos esta acá. Tiene un pedacito de la llanura de inundación o el valle confinado, tiene el talud y tiene la base del dominante. Vamos a mirar, por ejemplo, el perfil. Iniciemos con el perfil para entender lo que estamos visualizando. Este es el perfil de esta cara de esta celda. Como estos modelos son por transferencia entre celdas a través de sus caras, cuando viene el volumen por acá, pasa por esta cara, se transfiere a esta celda, o sea que aquí va a calcular la altura de la lámina de agua para hacer la transferencia a la siguiente celda. Aquí está la sección transversal. Si nosotros uniéramos estas caras continuas, sacáramos esta tabla y uniéramos todo esto, podríamos ver la sección completa a través de las caras. Estos son los puntos que están definidos por la resolución del modelo de terreno. También pueden sacar la tabla de elevaciones. ¿Qué más pueden mirar en una cara de una celda? Entonces pueden hacer el ploteo de los cambios del área en función de la elevación, o sea, el área hidráulica. Esta es el área hidráulica de esa celda, entre la cota más baja y la cota más alta. Acá, la cota más alta es, si ordenan esto ascendentemente, 67.8. También podemos verificar en esta cara el tema del perímetro mojado en función de la elevación. Este es el perímetro mojado. El perímetro mojado, entonces, acá está la variación, es una longitud. A medida que va subiendo, pues va aumentando. También podemos observar los valores de la rugosidad de Manning. En este momento sus valores son constantes en un valor que definimos de 0.025, pero cuando nosotros tengamos ya definidas las zonas de rugosidad y el análisis lo estemos haciendo en esta cara va a tener una fracción de rugosidad acá diferente que esta si no refinamos este borde. El objetivo es refinar, porque acá tenemos con celdas regulares una representación no muy adecuada, porque en el tema de los cambios que tenemos en el perfil, en esa celda en particular tenemos una rugosidad acá y una rugosidad acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Refinar para partir la celda justo acá, en este punto, para que este pedazo de celda que nos va a quedar acá tenga una única rugosidad. Para eso hay que refinar. Opcionalmente, ¿qué pueden hacer? Si ustedes tienen, por ejemplo, una superficie curvada, ya analizamos que esto es un volumen prismático y acá hay unos cambios bruscos de dirección en este punto. Viene plano y entra una rampa. Acá viene la rampa y se vuelve otra vez plano. Esos cambios bruscos de dirección producen unos instantáneos de velocidad cortante y de todos esos parámetros hidráulicos que van a afectar el análisis de resultados. Si esto fuera suavizado y fuera curvo, el fondo fuera una cuneta curva y con una corona suavizada, y acá sus cambios de dirección hacia el valle también fueran suaves, de esta forma, vamos a ver si nos funciona acá un esquemático. Si tuviéramos un canal con una forma como esta, suavizado, pues seguramente celdas regulares de esta forma no serían adecuadas para analizar estos cambios en esta superficie que es muy curva. Entonces cuando tengan cunetas o hagan canales con coronas suavizadas, que también se pueden hacer con máquina, para prevenir este corte, esto igual se va a cortar si eso es una arena o un material muy suelto. Entonces de una vez en la mecanización se podría cortar. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a perímetros, ir a las propiedades o abrir la tabla de atributos directamente y podríamos definir un mallado hexagonal acá. Para poder hacerlo debemos estar editando el modelo, abrir la tabla, irnos a mallados hexagonales, cerrar, ir a las propiedades 2D y volver a generar el mallado. Si nosotros hacemos un mallado, por ejemplo, de 5 metros, vamos a hacerlo un poco más grande, 10 metros para que no se demore. Si estas superficies fueran curvas, este mallado nos podría servir para representar mejor esas curvas, este mallado hexagonal. No todas las herramientas tienen mallado hexagonal, pero esta herramienta sí lo tiene. ¿Qué faltaría? Refinar estos bordes para corregir los cambios de dirección y que tengamos rugosidades únicas por celda. ¿Cómo cambiamos nuevamente a un mallado regular? Vamos a perímetros, nuevamente abrimos la tabla, desactivamos la opción de mallado hexagonal, cerramos, volvemos a perímetros, vamos al editor, definimos el tamaño, nuevamente, vamos a trabajar por ejemplo 50 por 50, generamos
y volvemos a generar la malla. Vamos a hacer nuestro mallado en 25. Démosla de esta forma. En 25 podemos trabajar, no están tan grandes las celdas. Listo, entonces una vez generamos la malla, analizamos todo el tema de número de caras, verificamos cuál sería la mejor geometría para poder definir esa superficie, analizamos las propiedades y analizamos el tema de que necesitamos ajustar estas curvas porque no están representando adecuadamente todos los cambios que vamos a tener en el tema de la rugosidad. Entonces lo que hacemos ahora es empezar a analizar el tema de cómo corregir esa malla. Acá también adicionalmente, cuando nosotros estamos trabajando en este mallado, al detener la adición, nosotros podemos conocer para ir al archivo de datos científicos cuál sería el código de cada una de estas celdas. Eso lo podemos hacer en propiedades de perímetros. Incluso antes de hacer eso podemos prender los puntos de centro. Ya sabemos cuáles son las caras, aquí están, botón derecho, estas son las caras. Aquí tenemos las esquinas de los nodos correspondientes a cada cara y tenemos el punto donde está definido el centro de la celda. Si nos vamos al borde, podría ser el centro geométrico, podría ser el centro de masa, el centro de las elevaciones, no necesariamente es el centro geométrico de la entidad. Cuando vamos a perímetros, entonces en propiedades nosotros podemos, si nos alejamos un poco, mirar el borde de los perímetros, pero las propiedades específicas de lo que sucede en cada celda las van a encontrar directamente en algo que se llama los puntos y también directamente acá en la raíz del área 2D. Si le dan botón derecho y van a propiedades, acá ustedes pueden analizar directamente desde la raíz del modelo. Pueden desactivar el mallado si quieren para no verlo. Vamos a dejarlo activo. Pueden visualizar el número de celda. Voy a dejar apagado un momento los puntos de cálculo. Esta es la celda 3098. Esta de acá, 3098, 3099. Esta sería la 3100. Esta es la celda con ese código. Asimismo la van a encontrar en los archivos de resultados. Aquí están las caras, la orientación de caras. Entonces cada cara en esa malla tiene un código F. Si nos vamos a las de borde, que las está dibujando en este sentido, hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Este sería el punto, posiblemente de pronto más bajo. Podemos mirar el punto de menor elevación. Este punto de menor elevación o lado de menor elevación no se va a poder observar hasta que no calculemos o actualicemos las propiedades geométricas de la grilla. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder observar estos valores de elevación, nosotros debemos ir a perímetros, debemos editar la geometría, debemos ir nuevamente a perímetros, editar sus propiedades y calcular las propiedades específicas que tienen que ver con la celda con respecto a todas sus caras. Debemos crear o calcular esas propiedades justo acá. Acá podemos recalcular las propiedades de la malla, volver a calcular la geometría específica de todas las propiedades de cada celda. Vamos a verificar, acá al acercarnos ya podemos observar el valor de menor elevación por cada cara. Si nos vamos a nuestro canal, acá hay mucha información, debemos acercarnos bastante. Aquí estamos dentro del canal, entonces acá esta cara tiene elevación mínima de 66.875, esta está más alta, 66.89. Eso lo podemos hacer directamente desde las propiedades. También podemos mirar los números de punto correspondientes a los face point, los FP de las esquinas. Ahí también vamos a poder observar valores. Aquí están los códigos. Y podemos analizar los valores de las rugosidades, pero acá nos va a aparecer todo de la misma forma azul porque no tenemos rugosidades variables, todo está definido con una rugosidad única. Todo eso lo van a poder observar entonces desde las propiedades del mallado. Acá en los puntos no hay propiedades opcionales, solamente podemos analizar cuántos puntos hay en nuestro mallado. Hay 5.568 puntos en este momento. Esas son las propiedades generales entonces de todo el tema del mallado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a refinar esa malla para poder ajustar nuestras curvas, nuestro valle y nuestro cauce sinuoso.